Hola a todos. Hoy estamos aquí con Laura, Esmeralda, Abelardo y Magali Usme, quien les habla, para ayudarles a resolver uno de los temas que más los ha inquietado en esta pandemia. ¿Qué hacer con esos recursos, ahorros que tenemos debajo del colchón? Ese dinero que era para las compras, para los paseos, para la rumba y que no hemos podido utilizar. Pues les contamos que es mucho mejor utilizarlos en una inversión que guardarlos debajo de nuestra cama hasta que pase la pandemia. Podemos aprovechar estos fondos en algunas inversiones que nos den rentabilidad y de esa manera podremos pasear y rumbear mucho más después de la pandemia. ¿De qué se trata? Tenemos portafolios de inversión renta fija y renta variable. Los portafolios que tenemos en renta fija hacen referencia a una inversión en la cual el riesgo es mínimo, bueno, es moderado, lo conocemos desde el principio, sabemos el plazo de la inversión y también qué rentabilidad nos va a dar desde el principio. Con eso podemos determinar si nuestro apetito de riesgo está disponible para hacer esa inversión. Entre estos podemos encontrar los que emite el Estado y los que emiten entidades privadas, entidades financieras. Los que emite el Estado los emite el Tesoro con el fin de ayudar con el déficit que tenga en el momento. Son un poco más de difícil acceso dado que se requiere participar en algunas subastas y tener, digamos, algunas características especiales. Para los que emiten las entidades privadas tenemos mucho más fácil acceso y presentamos, por ejemplo, portafolios como los certificados de depósito a término, en los cuales nosotros por una inversión vamos a recibir una rentabilidad mensual y al final del periodo de tiempo pactado podremos retirar esos fondos. Los de renta variable es lo que conocemos un poco más, dado las películas y el voz a voz que de hoy en día se ha vuelto tan común acerca de la bolsa de valores. Allí tenemos un portafolio muy amplio de posibilidades de inversión. ¿Cuál es la diferencia? En este no conocemos de manera anticipada la rentabilidad que nos va a dar, ni tampoco tenemos un periodo de tiempo fijo al cual podamos redimir esa inversión. Más adelante entonces les vamos a explicar bien el detalle cada uno de estos portafolios que contiene para que usted pueda aprovechar esos fondos que tiene debajo del colchón. Renta variable. Los instrumentos de renta variable son especialmente aquellos que son parte de un capital como las acciones de las compañías anónimas o efectivos o dividendos. Decimos que esta renta no tiene límite de tiempo, podemos generar más ganancias, pero también tenemos que tener un enfoque que debemos mirar cómo fluctúan las tasas de interés y cómo fluctúan las acciones en la bolsa de valores. Bueno, decimos que estos dos productos manejan una clase de instrumentos. Decimos que la renta fija tiene cuentas de ahorros, depósito a plazo, depósito a la vista, fondos mutuos y multifondos. La renta variable maneja acciones, ahorros provisionales voluntarios, multifondos y fondos mutuos. Las diferencias entre la renta fija y la renta variable son: el instrumento, la renta fija maneja bonos de deuda y en la renta variable acciones de capital. En los riesgos, la renta fija es el emisor que no pague los cupones o bonos que se emitan. En la renta variable, que las acciones bajen. En los derechos que otorga, la renta fija es en el tema económico y en la renta variable también son los temas económicos, pero también se incluyen los políticos. En el tema de vencimiento, la renta fija maneja un vencimiento, o sea, una fecha de corte para su rentabilidad, mientras que la renta variable no tiene fecha límite para sus ingresos o sus ganancias. En rentabilidad potencial, la renta fija tiene un limitante que son sus fechas de vencimiento, y en la renta variable no tiene límite de rentabilidad y límite de tiempo. Para concluir, ¿qué es renta fija y renta variable? La renta fija es la que nos estipula un tiempo límite que podemos invertir en un negocio o un producto y nos genera una ganancia mínima, pero es segura. Nuestra renta variable no hay límite de ganancia,
podemos ganar mucho, pero nuestro riesgo es muy alto, podemos perder todas nuestras acciones o nuestro capital que hayamos invertido. Hablar de cuáles son los riesgos que se asumen en invertir en renta fija. Aunque sabemos cuáles son los intereses que vamos a recibir, no quiere decir que no haya tipos de riesgo. Sí, existen tres tipos de riesgo. El primero es el riesgo del emisor. Ese consiste en que ya sea el gobierno o la empresa que está asumiendo la responsabilidad no tenga el frente a sus obligaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento de devolver los intereses, el pago nominal no tenga para asumir estos valores. Por esa razón hay entidades, tanto privadas como públicas, que ofrecen unos intereses mayores para atraer más inversores, pero el riesgo es mayor al que se está asumiendo con otras entidades. El otro es el riesgo de liquidez. Este es el nivel de dificultad que tiene la compra y venta de los bonos en el mercado. Es decir, cuando un inversor quiere vender su bono y no encuentra un comprador para este. Se vale aclarar que los títulos valores emitidos por el gobierno son los que tienen mayor liquidez. Y por último es la tasa de interés. Este es el riesgo que asume por parte de la falta de cobro de intereses, principalmente por parte del emisor, que no genera este pago. Otra forma es cuando se quiere vender un bono antes de su vencimiento y las variaciones de los intereses no juegan a su favor. Es decir, que la venta de un bono sería menor valor al comprado. Entonces aquí cuando la empresa o la persona pierde rentabilidad en su valor consignado. Bueno, les voy a hablar un poco de los riesgos que se asumen al invertir en renta variable. Como no conocemos la rentabilidad que vamos a recibir, el riesgo de invertir en estos instrumentos es mayor que en la renta fija. Y todavía mucho mayor el riesgo cuando invertimos en productos de ahorro. En muchas ocasiones debemos saber que tenemos la posibilidad hasta de perder el total de la inversión. Hay que aclarar, y es muy importante saber que debemos tener un portafolio de renta fija con un riesgo moderado para que permita compensar la inestabilidad de la inversión de la renta variable. Se debe saber también que invertir en todo lo que es ahorro y capital en un solo producto tiene un mayor riesgo porque pues las acciones y todas las inversiones que se hacen en una empresa son impredecibles. Si bien las estadísticas en las inversiones de acciones pueden tener un rendimiento a largo plazo, más que una renta fija, o a corto, no hay que perderle de vista el mercado bursátil. Puede ser muy volátil y en cualquier periodo puede cerrar con grandes pérdidas o grandes ganancias para los inversores. En las acciones no tiene una rentabilidad determinada y en la mayoría de los casos ni siquiera es predecible. En el reparto de los dividendos requiere que la sociedad tenga beneficios y estos no suelen ser determinados por un porcentaje en concreto del excedente a distribuir en las acciones. Y a pesar de la tendencia histórica, no quiere decir que en un futuro vayamos a mantener el mismo porcentaje de rentabilidad que tuvimos. Aunque siempre hay excepciones en las reglas, y son los casos de las acciones dividendo, que pertenecen a esas compañías en las que tienen como política distribuir periódicamente los dividendos de sus acciones. Tenemos una fluctuación en los precios que también acarrea demasiadas expectativas entre los inversionistas y los beneficios que van a recibir de sus dividendos. Y estas en muchas ocasiones se manejan de una manera se puede decir muy violenta. Los riesgos, igual que la volatilidad de las inversiones. En los mercados de renta variable operan factores aparte de los resultados y de la marcha de las sociedades que los componen. Están las provisiones y el análisis de los expertos en las compañías, las situaciones macroeconómicas, los tipos de intereses referentes. La evolución de una sociedad cotizada no depende única y exclusivamente del buen hacer de la misma y de los resultados económicos que se obtengan. En este punto, como ya lo dijeron mis compañeros, conocemos qué es renta fija, qué es renta variable, cuáles son sus características, beneficios y los riesgos asumidos. ¿Cuál es mi labor en este momento? Indicarles cuál se ajusta más a las necesidades de nuestro inversor, teniendo en cuenta cuál es el riesgo que va a asumir, adicionalmente el plazo que quiere tomar y las otras necesidades que nos van a ayudar a tomar esa decisión. Entonces, en este momento vamos a iniciar con renta fija. La renta fija nosotros ya conocemos que desde un inicio vamos a saber cuál es el valor que vamos a recibir periódicamente y conocemos toda la información desde el inicio.
La renta fija está básicamente dada para los ahorradores, para las personas que quieran quieran en corto plazo tener sus recursos. Para la renta fija tenemos dos maneras de ganar dinero. La primera es de la forma tradicional, que es cobrando los intereses. Por otro lado, tenemos la forma de negociar el título, en el cual esta negociación se lleva por medio del mercado secundario. De esto no es tan conocido debido a que podemos perder o podemos ganar, y todo depende del momento de la negociación. ¿De qué depende o qué marca el precio de la renta fija? Es el tipo de interés. Entonces, este tipo de interés varía continuamente. El tipo de interés puede aumentar, y cuando esto pasa, el valor del título disminuye. Estos dos ítems trabajan inversamente. Mientras uno disminuye, el otro aumenta. En conclusión, ¿cuándo conviene invertir en renta fija? 1, cuando se necesiten los recursos a corto plazo, y 2, cuando se quiera estabilizar la cartera de inversión. Hay inversores que tienen un perfil de riesgo bajo y no quieren oscilar innecesariamente su inversión. Por otro lado, es importante indicar de que entre menor sea el plazo de la renta fija, menor será el valor de cupón, pero mayor será la liquidez. Listo. Llegando ya a este punto, podemos decidir si la renta fija es favorable o no es favorable para nosotros como inversores. Si usted se sintió identificado hasta este punto y cree que es lo adecuado para su inversión, entonces dejemos la renta fija, digamos que hasta ahí. Partiendo de que la renta fija y la renta variable tiene una gran diferencia, es el tema del riesgo y rentabilidad. Sabemos que entre mayor riesgo, mayor será la rentabilidad. En este caso, vamos a validar todo el tema de la renta variable. Digamos que nosotros no hablamos, o bueno, no se habla del riesgo, sino se habla de volatilidad. Digamos que todo lo que es la renta variable tiene mayor volatilidad frente a la renta fija. En nuestra opinión, si usted, digamos, bueno, el objetivo de una persona es trabajar y ahorrar, que digamos que mejor opción sería que el dinero trabajara por sí solo. ¿Cómo se realiza esto? Por medio de la renta variable. La renta variable nos da mayor rentabilidad, por más de que tenemos que asumir un riesgo mayor. La renta variable asume mayor riesgo porque hay una incertidumbre de que no sabemos cuál será su rentabilidad. Cuando hablamos de renta variable, hablamos de las acciones. ¿De qué dependen estas acciones? De las empresas en sí mismas y de la economía en donde se desenvuelvan. Estas acciones no se intimidan por una subida de precios como lo hace la renta fija, porque la renta fija sí es sensible a la inflación. En cambio, en este caso, la renta variable no. Depende únicamente de las empresas y su entorno económico donde se encuentran. Se ha demostrado que la renta variable es el tipo de inversión que mejor se comporta en el largo plazo. Tenemos que también la renta variable es una gran opción tenerla en nuestra cartera de inversión para, digamos que tener una mayor rentabilidad, obviamente pues digamos que teniendo el riesgo asumido, controlado. ¿Cómo les podemos nosotros aconsejar para que puedan mitigar o puedan disminuir un poco el riesgo en tanto a esta renta variable y que ustedes lo vean favorable y aún mejor, más factible que invertir en renta fija? Es lo siguiente. El consejo que nosotros le podemos dar para las personas que quieran invertir en renta variable es que sepan elegir. Todo depende de las compañías que ustedes elijan para invertir en este tipo de renta variable. ¿Cuáles son las empresas que ustedes deben invertir? Empresas que estén estables, que tengan gran capitalización y adicionalmente a eso, que tengan un historial de dividendos constantes. Esto va a garantizar que ustedes tengan mejores resultados debido a que está mitigando un poco el riesgo y permite que ustedes tengan una mayor rentabilidad al poder escoger entre estas empresas, a diferencia de otras que hasta ahora están iniciando o que no tengan las características que anteriormente les comenté. Entonces, después de indicar lo anterior, ustedes toman la decisión, renta variable o renta fija, que se acomode mejor a sus necesidades. Muchas gracias.